Entrevista real con un demonio mientras poseía una niña. Prepárate, porque la entrevista real que estás a punto de ver muy probablemente te provocará pesadillas si te atreves a dormir. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Sin embargo, antes de mostrarles a la niña poseída hablando, les contaré un poco sobre su escalofriante historia, la cual de hecho fue la inspiración para crear El Conjuro 2. En la década de los 70, Inglaterra se conmocionó al enterarse de los escalofriantes sucesos acontecidos en la ciudad de Enfield, una pequeña ciudad suburbana a las afueras de Londres, lugar que fue sede de un evento oscuro en la historia, siendo el centro de atención de todos los medios, cuando una familia afirmó que estaba siendo perseguida por una entidad que no era de este plano terrenal. Fuerzas oscuras estaban apoderando de una niña de 11 años llamada Janet Hudson, una espeluznante situación que vivió una inocente familia después de abrir los peligrosos portales de la Ouija. El terror comenzó con Peggy Hudson, una madre soltera que vivía sola con sus 4 hijos en la calle Green Street. Inesperadamente, la madrugada del día 30 de agosto de 1977, sus hijas Janet y Margaret comenzaron a gritar desesperadamente. Peggy despertó desconcertada al escuchar los alarmantes alaridos, por lo que se dirigió rápidamente hacia la habitación de sus pequeñas. Por sorpresa, encontró la cama de Janet y Margaret movida unos centímetros distantes de la pared y a sus hijas temblando y con los ojos llorosos. Apenas pudieron decir que sus camas habían vibrado con fuerza mientras dormían. Desde ese momento, Peggy Hudson supo que lo que había sucedido esa noche iba más allá de una simple pesadilla. Decidieron olvidar lo sucedido hasta que llegó la noche del día siguiente. La familia Hudson se preparaba para dormir cuando comenzaron a manifestarse extraños sonidos que golpeaban fuertemente las puertas de la casa, así como el sorpresivo deslizamiento de un mueble que llegó hasta el interior de la habitación de las niñas. Los sucesos paranormales no cedían hasta que Peggy decidió llamar a la policía. En medio de la noche, llegaron 2 agentes londinenses a la casa de los Hudson, quienes, sorprendidos de escuchar las escalofriantes declaraciones de Peggy, decidieron investigar por toda la casa. Sin embargo, esa misma noche fueron testigos de una espeluznante escena, cuando una silla del comedor se deslizó varios metros sobre el piso. Los agentes no pudieron determinar la causa de aquel movimiento, pues no había rastros o pruebas que indicaran que la silla había sido manipulada por algún miembro de la familia. Finalmente, los policías se retiraron al ver que no podían ayudarlos, ya que en realidad no se había cometido ningún delito dentro del domicilio de los Hudson. La mañana del día siguiente, los extraños sucesos se intensificaron cuando los juguetes de los niños más pequeños comenzaron a moverse solos y ser lanzados precipitadamente hacia las paredes. Fue entonces que Peggy decidió ser escuchada, informando su caso al periódico The Daily Mirror. El periódico decidió enviar a su equipo, entre ellos el redactor George Fallow, el fotógrafo Graham Morris y el reportero Douglas Pence, quienes estuvieron por largas horas dentro de la casa esperando algún suceso. Sin embargo, nada fuera de lo normal sucedió. A los pocos minutos de marcharse, los reporteros se encontraban dentro del vehículo cuando Peggy salió alarmada diciéndoles que regresaran. Pudieron presenciar el fenómeno más sorprendente e inquietante que jamás hayan visto. Los objetos se movían precipitadamente. Incluso una pieza de los juguetes de los niños golpeó al fotógrafo mientras intentaba tomar unas fotografías como evidencia. Pero lo más sorprendente fue que Janet comenzó a levitar,
por lo que, en segundos, Graham logró captar en su cámara. Los reporteros llegaron a la conclusión de que los sucesos más fuertes ocurrían cuando los niños estaban dentro de la casa, sobre todo cuando Janet estaba cerca. Por esto, contactaron a la Sociedad para la Investigación Psíquica, donde Maurice Grosse fue quien dirigió la investigación del caso. Maurice tuvo la ayuda de su hijo Richard Grosse, quienes vivieron toda clase de sucesos paranormales, como bajas de temperatura, objetos que caían sobre ellos y el deslizamiento de muebles pesados, además de ruidos y golpes en las paredes. Al poco tiempo, lograron descubrir que aquella entidad que atormentaba a la familia Hudson en realidad era el espíritu de un hombre mayor que se escondía detrás de la pequeña Janet. Los Grosse lograron hacer contacto con el espíritu en una entrevista con los Hudson, donde Bill Wilkins se hizo presente por primera vez. Esa tarde, Janet se encontraba sentada en la sala contestando las preguntas que Richard hacía para la entrevista. Cuando desafió a la entidad intentando que éste se manifestara, la niña empezó a hacer inquietantes gruñidos con su garganta. Fue en ese momento donde su voz comenzó a tornarse cada vez más grave y rasposa. Al interrogar el ente, este le reveló ser un hombre de 72 años llamado Bill Wilkins, que falleció debido a una hemorragia en la misma casa donde ahora vivían los Hudson. Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Perdí la vida en esa silla de la esquina, decía la macabra voz que salía a través de la niña mientras permanecía inmóvil en el sofá. Cuando Richard Grosse le preguntó del por qué Janet no lo podía ver, él respondió: «Soy invisible, porque soy un fantasma», dijo deletreando la palabra. Los sucesos se siguieron presentando hasta que la familia vivió una de las más terribles experiencias. Una de las cortinas se enredó sobre el cuello de Janet, apretándola cada vez más con fuerza. Esto alarmó a los investigadores, quienes contactaron a los Warren para ser partícipes en las sesiones. La pesadilla terminó hasta el año de 1979, dejando marcada a una familia de por vida, sobre todo a la pequeña Janet, quien fue utilizada como conducto de un ser maligno. When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did this start? Well, No tarda mucho en que esta plática se torne escalofriante. one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. Entonces, los presentes escucharon golpes en la casa. And What's that knocking? yeah, Can hear it now. It goes in threes and twos. how we first got contacted, this was when Mr. Grove said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? ¿Se manifestará? Is anybody there? Y entonces, las niñas comienzan a sonreír de manera siniestra. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? La voz de Janet se convierte en una muy grave, como de un hombre mayor. 600 voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish.